Bienvenidos de nuevo médicos. El día de hoy terminamos la primera semana de este gran proyecto, el primer curso de preparación del ENARM gratuito de Red Médica. Durante esta semana repasamos la patología gastrointestinal y sus indicaciones quirúrgicas. Es claro que aún nos queda mucho camino por recorrer, pero con la ayuda de todos ustedes lo vamos a poder sacar adelante. Quiero agradecer especialmente a los médicos Luis Jair, Valnir y Ángel González por su participación de forma activa en la creación de casos clínicos. Todo el esfuerzo que han hecho durante esta semana al estarnos poniendo casos clínicos para que podamos interactuar va a ser recompensado y durante las siguientes horas les voy a mandar un mensaje con un regalito que les va a ser de utilidad dentro de su preparación. Además, invito al resto de los médicos a que participen de forma activa en los casos clínicos y próximamente les voy a dar unos consejos que nos van a ser de utilidad para poder utilizar el grupo de estudio de la mejor manera. Si aún no te has suscrito al canal de Red Médica, te invito a que lo hagas y si es la primera vez que te encuentras con videos de nuestro curso de ENARM 2020, el link para unirte a nuestro grupo de estudio lo vas a poder encontrar en la descripción. Soy el Dr. Treviño y comenzamos. Los que ya han visto videos de mi contenido aquí en Red Médica deben de saber que para mí la motivación es uno de los aspectos más importantes que debemos estar cuidando y protegiendo a lo largo de toda nuestra preparación para el ENARM. Y en palabras de Joy Bell les voy a decir la siguiente frase: no tengas miedo de tus miedos, no están ahí para asustar, están ahí para hacerte saber que algo vale la pena. Podríamos tener en estos momentos un montón de dudas, de miedo al fracaso, pero créeme cuando te digo que nada es imposible, que si de verdad tú deseas algo, si de verdad tienes ese sueño con el que entramos todos en la Facultad de Medicina, que es de ser especialista, lo vas a poder conseguir a base de esfuerzo y de trabajo diario. Y aquí en Red Médica vas a encontrar un compañero de estudio que no te va a dejar abajo aún cuando tú tengas ganas de rendirte. Vamos a empezar con las generalidades del esófago. Y debes de recordar ciertos aspectos que son muy importantes del esófago. Recuerda que el esófago va a tener un tamaño de 25 centímetros, ¿sí? ¿Por qué es importante que te reconozcas esto o que te acuerdes de esto? Porque te pueden llegar a preguntar que cuál es el tamaño del esófago o cuando pensamos que el paciente tiene un esófago corto. Va a estar compuesto en su parte superior, la que se comunica con la faringe, a partir del esfínter esofágico superior. Y en su parte distal, en comunicación con el estómago, podemos tener otro esfínter, que es el esfínter esofágico inferior. La importancia de estos dos esfínteres es que van a ser sitios de constricción y que pueden llegar a causar obstrucciones esofágicas, que vamos a ver un poquito más adelante. El esófago además lo vamos a poder dividir en tres porciones. En una porción cervical, que va a medir aproximadamente unos 5 centímetros, en una porción torácica, que va a medir 20 centímetros, y en una porción abdominal, que esta va a estar midiendo aproximadamente 1 centímetro. También es importante reconocer esto. ¿Por qué? Porque a nivel cervical vamos a tener alteraciones o disfagia que va a ser relacionada con la faringe por el esfínter esofágico superior. A nivel torácico, las alteraciones que podemos encontrar son a nivel propias del esófago. Y aquí principalmente debes recordar perforación esofágica y cáncer epidermoide de esófago, porque son las dos entidades más relacionadas con esto. Y a nivel abdominal, pues tenemos a la enfermedad por reflujo gastroesofágico y a la acalasia. Las dos también suceden en el esófago abdominal. Vamos a continuar esto con otras cuestiones anatómicas que son muy importantes. Primero, en su diámetro anteroposterior, pues va a medir aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Y nosotros vamos a hablar de un megaesófago cuando la distancia de este diámetro anteroposterior va a ser mayor de 5 centímetros. No se te va a olvidar eso porque también puede ser alguna pregunta por ahí. También algo que debes de recordar muy bien son las curvaturas y los estrecheces. El esófago va a tener 3 curvaturas. La primera curvatura va a ser que va a ser hacia el lado izquierdo. La segunda curvatura va a ser hacia el lado derecho y la tercera curvatura nuevamente hacia el lado izquierdo. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque dependiendo de dónde encontremos el sitio de la lesión, va a ser el abordaje que le vamos a dar al paciente. Si la lesión es a nivel cervical, pues vamos a preferir un abordaje izquierdo porque se encuentra más cerca del esófago. Si es torácico, pues va a ser el abordaje derecho y así sucesivamente. Y además va a tener 3 constricciones. 2 ya las hemos comentado
que es el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Y va a haber una tercera también a nivel de T6 o en el esófago torácico, que va a ser dada por la tráquea y por la aorta. Esto es importante que lo recuerdes porque puede ser motivo de pregunta debido a que es un sitio probable de obstrucción por alimentos. Y te pueden llegar a preguntar a qué nivel se encuentra la obstrucción y te dan de referencia la carina traqueal o te dan de referencia la aorta. Y tú ya automáticamente debes de pensar que es a nivel de T6. ¿Qué otras cosas son importantes y que debes tomarle mucha atención? Que a nivel de la fisiología hay que recordar más que nada la presión del esfínter esofágico inferior, que esta va a ser aproximadamente de 10 a 30 milímetros de mercurio. Esta presión pues va a ser de utilidad en el contexto de la calasia. Es importante que la recuerdes porque puede ser alguna pregunta por ahí. Y a nivel histológico, quiero que recuerdes muy bien lo siguiente, que el epitelio que va a estar en el esófago, pues ya lo debes de conocer, es un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. Es muy importante que lo recuerdes porque ese es el epitelio propio de las mucosas. Y además, cuando existe una metaplasia, que es un cambio de epitelio, en este caso un epitelio intestinal, vamos a hablar de una enfermedad en el esófago, que es el esófago de Barrett, que también vamos a estar viendo más adelante. Va a tener sus mismas capas, que va a ser una submucosa, pero otra característica del esófago es que a nivel de su muscular va a haber dos tipos distintos de músculo. Si hablamos de un esófago cervical o en su primer tercio, vamos a hablar que es un músculo estriado, ¿de acuerdo? Si hablamos de su porción media o del esófago torácico, aproximadamente estamos hablando que es un músculo mixto, ¿de acuerdo? Y ya en su tercera porción, o en su tercio distal, vamos a hablar que ya es un músculo totalmente liso. Es importante que lo recuerdes porque hasta el músculo o hasta las 2/3 del esófago vamos a poder tener un control más o menos voluntario para poder sacar alimentos, pero ya después de ahí ya va a ser totalmente involuntario, pues ya queda fuera de nuestra jurisdicción. Y ahora sí, vamos a pasar con las patologías. Y la primera que vamos a revisar de las malformaciones congénitas, y que va a ser la única de hecho, va a ser la atresia esofágica. De la atresia esofágica quiero que recuerdes primero el mismo nombre, atresia, que significa que este va a ser el tipo más frecuente. De acuerdo, hasta el 90% de los pacientes puede llegar a tener este tipo de alteración. ¿Y en qué consiste anatómicamente? Pues que vamos a tener un cabo ciego superior, esto es el esófago, y vamos a tener una fístula traqueoesofágica inferior, que es esto que vemos aquí. Lo que significa que nuestro paciente clínicamente va a tener distensión abdominal, porque el aire entra hacia el estómago y el paciente no va a poder ingerir alimentos. ¿Por qué? Porque hay un cabo ciego. Además, es característico que en su control prenatal nos digan por ultrasonido que el paciente tiene polidramnios. ¿Por qué? Porque dentro de la fisiología del ciclo amniótico se va a deglutir, es del ciclo amniótico, del líquido amniótico se va a deglutir el líquido amniótico. Y si el paciente no puede deglutirlo porque tiene una atresia, entonces se va a quedar acumulado en la cavidad. Lo que significa que va a haber un aumento de este líquido amniótico. Por eso va a haber polidramnios. Además, algo muy clásico es que los casos clínicos te van a decir que tiene imposibilidad para pasar una sonda nasogástrica y el paciente clínicamente puede acompañarse con cianosis y atragantamiento. Y aquí te he puesto esto para que le prestes mucha atención. Debes de tener cuidado con la atresia de Coanas, ¿de acuerdo, doctor? Porque la atresia de Coanas te puede llegar a causar un cuadro similar a la atresia esofágica. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Te van a decir la atresia de Coanas principalmente de un bebé que tiene cianosis central o cianosis peribucal cuando empieza a comer. Pero cuando se quita, cuando deja de comer, el bebé empieza a llorar y la cianosis desaparece. En el caso de la atresia esofágica, la cianosis no va a desaparecer. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico lo vamos a hacer por medio de radiografía de tórax, en la cual vamos a visualizar, como se observa aquí muy claramente, en esta flecha, vamos a visualizar la presencia de una sonda nasogástrica totalmente enrollada. ¿Por qué? Porque no pudo pasar. Y podemos encontrar otros datos en la radiografía que ahorita no vamos a comentar porque realmente no son tan importantes. ¿Qué quiero que recuerdes de esto? Que además de esto podemos hacer un
un estudio de bario, un estudio varitado. El problema es que al momento de hacer este tipo de estudios tienen riesgo de broncoaspiración. Por eso la primera elección siempre va a ser la radiografía y es la que te debes de quedar para contestar tus exámenes. Y su tratamiento pues va a ser quirúrgico. Normalmente en el ENARM, cuando te hacen preguntas de cuál es el tratamiento que le voy a dar al paciente, no te hacen que elijas entre tipos de cirugías. Eso es más de los simuladores. Te hacen que elijas si le vas a hacer tratamiento médico o tratamiento quirúrgico y hasta ahí. Yo quiero que recuerdes, nada más en un aspecto sencillo, es que si el defecto, pues sabemos que es un cabo ciego superior y una fístula traqueosofágica inferior, pues si te llegaran a preguntar, cosa que dudo mucho, recuerdes que la operación pues va a ser una anastomosis esofágica y un cierre o una reparación de la fístula, ¿de acuerdo? Y pasamos ahora con... Y ahora vamos a pasar con el tema de disfagia y me acabo de dar cuenta que se acaba de hacer todo chiquitito. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sobreescribir entre cada cosa para poder hacer que se vea. ¿De acuerdo? Vamos a poner un color morado para que sea diferente a los demás. Entonces, la disfagia, si es al inicio de los alimentos, vamos a pensar que es una disfagia orofaringia, ¿de acuerdo? O sea, al inicio de la deglución, una disfagia orofaringia. Total responsabilidad para el esfínter esofágico superior. ¿Cuáles son las enfermedades que nos causan esto? Pues alteraciones que sean propiamente de músculo estriado. Ves que todo es importante. Entonces, una de las más frecuentes que puede llegar a causar alteraciones del músculo estriado, pues va a ser el evento vascular cerebral. Es por eso que se considera la primera causa de disfagia orofaringia y es la que debemos de sospechar. Otras causas pueden ser la calasia cricofaringia y además la enfermedad de Parkinson. Claro que van a existir otras, principalmente las lesiones infiltrativas, como las colagenopatías, pero ahorita no es necesario centrarse en ese punto. Si la disfagia ocurre después de la deglución, o sea, el paciente ya ingirió el alimento, ya se lo pasó, pero se la atoró, por decir así en forma burda, pues vamos a tener que clasificar hacia qué alimentos está pasando la disfagia. Si es única a sólidos, vamos a pensar en una disfagia mecánica, ¿de acuerdo? Y si es para sólidos y líquidos, vamos a pensar en una disfagia funcional. En la disfagia mecánica vamos a volver a valorar dos aspectos que son súper importantes porque nos van a dar casi todos los diagnósticos de disfagia. Primero, ¿es intermitente? Si es intermitente la disfagia, entonces nosotros podemos sospechar en anillos esofágicos, como son los anillos de Chasky. Anillos esofágicos. Pero si la disfagia es progresiva, o sea que primero era con mucho alimento, después con alimentos más pequeños, después con alimentos mucho más pequeñitos y así sucesivamente, entonces nosotros debemos de pensar en dos posibilidades. La primera, si es un paciente mayor de 50 años con pérdida de peso, vamos a considerar en un carcinoma. No puedes pensar en otra cosa. Siempre que te digan paciente pierde más de 10 kilos de peso, automáticamente tu cabeza debe decir, debo de buscar dónde está el cáncer en este caso clínico. Y por el otro lado tenemos que si el paciente tiene pirosis crónica, o sea, te hablan de un paciente con ERGE, mal controlado, que ha tenido múltiples tratamientos, que ha abandonado tratamientos y que todo el día se siente mal, entonces podemos pensar en una estenosis péptica. Pasamos ahora al otro lado de nuestro diagrama de la disfagia y nuevamente tenemos otra enfermedad que es de disfagia intermitente funcional. Aquí también debemos de pensar exclusivamente en una patología, que es el espasmo esofágico difuso. Esta enfermedad es muy importante que la recuerdes como que va a ser una disfagia intermitente, o sea, el caso te va a decir que no sucede todos los días, pero que además tiene dolor torácico. En el otro lado de nuestro algoritmo vamos a tener la forma progresiva. Y aquí nuevamente nos plantean dos posibilidades más específicas. Si el paciente tiene regurgitación y además se asocia con ligera pérdida de peso, entonces nosotros debemos de pensar en la patología esofágica más preguntable, que es la calasia. Por el otro lado, si el paciente tiene pirosis crónica, pues nosotros nada más vamos a pensar en una esclerodermia por infiltración.
en donde hay una falla del esfínter esofágico inferior y que además de que no permite pasar alimentos, no permite que esté totalmente cerrado, por lo que hay una regresión del contenido o del reflujo gastroesofágico. Pasamos ahora con un caso clínico y en esta ocasión pues vamos a revisar los casos que estuvimos viendo durante la semana. Por eso todo lo que hagamos en el grupo, créanme, todo va a ser en beneficio para todos nosotros. Vamos a utilizar a uno de los casos de Luis, que nos dice que una paciente femenina de 35 años de edad acude por presentar astenia y adinamia, así como disfagia al tragar alimentos sólidos. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares menciona que la madre tuvo algún tipo de cáncer que no especifica, y los antecedentes personales patológicos los comenta como negados. A la exploración física, la paciente se encuentra inquieta y tiene una edad cronológica igual que la edad aparente. Y además nos refieren dos cosas muy importantes, que tiene palidez de tegumentos y glositis. Dentro de sus paraclínicos destaca su anemia hipocrómica, y microcítica. Y dentro de sus laboratorios, pues no destaca nada más. Entonces nos hacen la primera pregunta. En base a lo que acabamos de leer, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Y este caso se me hace muy interesante porque podemos utilizar el algoritmo que aprendimos en el momento anterior. Nos está diciendo que tiene una disfagia al tragar. Entonces, esta disfagia al tragar significa que la disfagia es orofaringia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el problema es para pasar ese bolo alimenticio, o sea, es al inicio de la deglución. Y entonces, si ya sabemos esto, pues podemos empezar a descartar. Sabemos que el espasmo esofágico difuso es una disfagia esofágica, o sea, es una después de la deglución. Entonces, tú ya no. El cáncer de esófago también va a ser una disfagia posterior a la deglución. Pudiera ser un cáncer cricofaringio que nos pudiera dar una disfagia orofaringia. Entonces, todavía no lo podemos súper excluir, ¿de acuerdo? El síndrome de Patterson-Bromkelly, pues te quedas, ¿y eso qué demonios es? Entonces, tampoco lo podemos excluir. Pero ya sabemos que la esofagitis por Erge no va a llegar hasta allá arriba, ¿verdad? Entonces, esta sí se puede excluir. Ya nos quedan dos posibilidades. Por descarte, tú deberías de sospechar, no sabemos que es el síndrome de Patterson-Bromkelly, ¿de acuerdo? Pero no es cáncer. ¿Por qué? Porque yo te dije, para que sea cáncer debe haber una pérdida mayor de 10 kilos. Si el caso clínico no te hace referencia a eso, va a ser muy poco probable que sea un cáncer gastrointestinal. Si el paciente no pierde peso, muy poco probable que sea cáncer. ¿De acuerdo, doctor? Son detalles que te tienes que estar grabando y grabando y grabando. Aquí me gusta este caso porque es algo también que debemos de trabajar mucho. Muchas enfermedades tienen nombres, tienen epónimos, tienen descubridores y demás cosas. Y en el ENARM les encanta preguntar ese tipo de cosas, que a mi criterio es algo totalmente inválido, no debería de pasar. ¿Por qué? Porque estos tipos de nombres no te dan el diagnóstico de la enfermedad y lo ideal es que te dieran el diagnóstico de la enfermedad, porque para eso tienen el nombre, pero no es así. Entonces, el síndrome de Patterson-Bromkelly es otro síndrome que sí debes de conocer, que es el síndrome de Plummer-Vinson. El síndrome de las membranas, ya debes de estar haciendo un poquito de memoria. Entonces, esta es la respuesta correcta. ¿Y cómo lo podemos diagnosticar o cómo nos podemos dar cuenta? Pues por la glositis, que es un dato muy característico y aparte de que tiene una anemia ferropénica. Es algo también que es parte de este síndrome, junto con las membranas. El estudio de elección que solicitaría, aquí hay dos estudios o dos respuestas que podrías poner correctas y están bien. La serie esófago gastrodenal en proyección lateral y la endoscopía. Si uno revisa la bibliografía, te van a decir que hay dos métodos de elección y son los que acabamos de mencionar. Pero si somos un poco más justos y nos tenemos que quedar a fuerzas con una respuesta, lo más clásico va a ser la serie esófago gastrodenal, que nos va a dar una imagen característica en donde se aprecia la membrana. La endoscopía, pues no tanto. La endoscopía, pues vamos a ver que hay una obstrucción en el tubo digestivo, pero no vamos a poder catalogarla como confirmatorio, por decir algo, ¿no? Estos, al final de cuentas, son pequeños detalles que cuando te toque decidir, tú vas a ser el responsable de tomar la decisión.
Y la pregunta número 3 nos dice, ¿qué esperas encontrar? Pues ya lo dijimos, membranas superiores. Y en esta patología se relaciona altamente con ¿qué? Pues aquí el problema que tienen estos pacientes es que tienen alto riesgo de desarrollar cáncer. Es por eso que se va a relacionar con el carcinoma esofágico postcricoideo. Y ahora sí pasamos a la explicación. El síndrome de Plummer-Vinson o el síndrome de Patterson-Brown-Kelly va a ser un síndrome que va a tener una triada clásica, que es membranas, ya lo dijimos, disfagia, ya lo dijimos, y anemia ferropénica con glositis. Tienen riesgo de presentar carcinoma esofágico postcricoideo y se le va a hacer en su tratamiento dilatación con balón. En esta imagen puedes ver la imagen característica que te mencionaba. Esta es una serie de esofagogástrica nada más, porque sería duodenal, pero que tiene una proyección lateral, en donde vemos cómo se presenta la membrana. Imagínate la dificultad que ha de representar para el paciente poder pasar alimento. Y ahora nuestra moderadora Agata nos deja otro caso clínico. Una mujer de 43 años acude a consulta debido a que desde hace 2 meses tiene sensación de cuerpo extraño, salivación excesiva, regurgitaciones de comida de varios días antes y disfagia moderada. El diagnóstico más probable es, entonces imagínense aquí que tenemos una paciente que se comió una pizza y que vuelve a comer pizza, por decir algo, ¿no? O sea, qué cosa tan extraña. Pero nosotros debemos primero volver a decirte otra vez lo mismo. Hay que sacar las cosas que no tienen nada que ver aquí. ¿De acuerdo? Entonces nos dice que tiene sensación de cuerpo extraño en la garganta. Aquí nos están hablando que el problema, pues ¿dónde es? En la garganta. ¿La garganta qué es? La faringe. Entonces es en su unión de la faringe con el esófago, que estamos hablando cerca del esfínter esofágico superior o en el esófago superior. Debemos de descartar las que no son garganta. Entonces, acalasia queda fuera, esofagitis por reflujo queda fuera, estenosis péptica queda fuera y la hernia preesofágica queda fuera. ¿Ves cómo es de sencillo poder hacer este tipo de diagnósticos? Si bien te puede llegar a complicar y puedes llegar a tener alguna duda por acalasia, principalmente porque te dice que tiene regurgitaciones, la salivación excesiva no es nada característica de la acalasia. Entonces, ahí pues ya no podría ser. Esa es una manera en la cual pudiste haber hecho este diagnóstico. Y luego nos preguntan, una vez comprobado el diagnóstico, el tratamiento inicial se debe llevar a cabo por medio de, y en este caso pues la única que es, resección quirúrgica. ¿Por qué? Porque este divertículo que se nos está formando debemos de quitarlo, ya sea por una miotomía, que es la resección quirúrgica, o una diverticulectomía. Y vamos a pasar a la explicación. El divertículo de Zenker pues va a ser un falso divertículo en primer lugar, que el problema que va a estar pasando aquí es que hay una protrusión de la mucosa por este triángulo, que es el triángulo de Killian. Este triángulo va a estar formado, como te lo he dejado aquí, con los dos músculos constrictores de la faringe y además por el músculo cricofaringio. Es importante que lo recuerdes porque puede llegar a ser alguna pregunta por ahí. Y yo como me lo sabía, a mí me sorprende porque aquí no me dicen halitosis, pero yo como me lo sabía muy característico era por esto, por la presencia de halitosis. Un caso clínico que te digan que tiene halitosis, automáticamente debes de pensar en divertículo de Zenker. Pasamos ahora con la regurgitación, la disfagia y el diagnóstico se va a hacer por serie esófago-gastrodenal. Y como te lo comento, también se puede hacer el diagnóstico por endoscopía, pues porque vas a ver el divertículo. ¿Cómo o cuál vas a elegir? Nuevamente, en donde lo puedes ver, en donde tú puedes especificar que es un divertículo, pues va a ser propiamente en la serie esófago-gastrodenal, porque en la endoscopía, pues solamente vas a ver la apertura del divertículo, no vas a poder ver cómo está hecho el divertículo, ¿de acuerdo? Es por eso que yo elegiría la serie esófago-gastrodenal. Y el tratamiento solo lo vamos a dar si tiene síntomas. Por ejemplo, nuestra paciente de aquí sí tiene síntomas. Y va a ser con una miotomía cricofaringea o, como nos los pone Agata, con una resección esofágica. Continuamos con otra pregunta hecha por Ana, uno de los administradores junto conmigo, que va a ser una paciente de 45 años que va a acudir a urgencias por ingestión con intención autolítica de cloro y que a su llegada se le administra analgesia. Se estabiliza hemodinámicamente y se le realiza una endoscopía con hallazgo de placas negruzcas en el esófago distal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esta pregunta me encantó porque nos dio para debatir. Y recuerda, si en grosso modo tienes que tratar de ver las clasificaciones como algo sobre todo lo demás. O sea, sobre qué
es lo que me están tratando de preguntar o cómo puedo simplificar todo de la mejor manera. Y aquí te lo voy a poner de esta forma que te va a ayudar muchísimo. Sargar 1, nada más es edema. Y a lo mucho puede que sea hiperemia o eritema de la mucosa, ¿de acuerdo? Hay un Sargar 0 también, para que no se te olvide. Sargar 2, vamos a considerar aquí las úlceras. Si bien Sargar 2 se va a subdividir en 2A y 2B, y 2B ya nos habla de necrosis, no te me pierdas y no trates de confundirte de más. Ve Sargar 2 como úlceras o ulceraciones. Sargar 3 ya lo vamos a valorar como necrosis, ¿de acuerdo? Y Sargar 4, que no es bien especificada en la guía de práctica clínica, pero que en otras clasificaciones o en otros sitios lo puedes encontrar, vamos a pensar en la perforación. Y luego nos dice, con base a los hallazgos, ¿cuál es el tratamiento adecuado? Y esta pregunta la podemos resolver muy fácil utilizando la lógica, ¿sí? Primero, a un paciente que tiene una necrosis, ¿le vas a meter una sonda? Eso sería lo primero que te deberías de preguntar. Si le metes una sonda a un paciente que tiene una mucosa friable o una mucosa necrosada, ¿qué es lo más lógico que va a pasar? Pues que lo vas a perforar. Entonces, no, se le da sonda. Y para hacer nutrición enteral con sonda o colocación de sonda nasogástrica, se autoeliminan estas dos. Y ahora nos queda neutralización del cáustico y nutrición parenteral y antibiótico terapia. Y aquí lo más lógico, al menos donde yo lo veo, es que vamos a dar un tratamiento pues médico, no tanto la neutralización del cáustico, porque recuerda que cuando se trata de neutralizar un ácido o una base, se emanan vapores y estos vapores pueden causar más lesiones en el resto del tubo digestivo. Entonces aquí la respuesta correcta pasa a ser la nutrición parenteral y la antibiótico terapia. Y hablando de la esofagitis por cáusticos, debes de saber que un cáustico va a ser aquel que tenga un pH menor de 3 para los ácidos y mayor de 11 para los álcalis. Los más frecuentes van a ser los álcalis y de todos ellos va a causar sobre todo la sosa cáustica. Y debes de recordar que van a producir licuefacción. ¿Qué es la licuefacción? Pues que tenemos una mucosa, una submucosa, una muscular y tenemos una adventicia o serosa, independientemente de dónde esté el sitio. En el caso del esófago es una adventicia. La licuefacción lo que hace es que va a atravesar todas las capas de la mucosa, las va a estar licuando. Y esto produce una lesión más extensa, a diferencia de lo que se produce por los ácidos, que es por necrosis. Porque los ácidos nos van a producir una necrosis coagulativa y la necrosis coagulativa lo que va a hacer es que se va a afectar la mucosa y en algunos casos la submucosa. Hablamos tal vez de lesiones un poco más extensas en su superficie, pero menos extensas en su grosor. El caso típico que te lo van a describir van a ser en dos situaciones. En el niño que tiene cialorrea, dolor en la garganta y que el caso te dice que la mamá vio que se metió algo, que encontró una botella abierta o que estaba en el baño y se desmayó o que estaba en la cocina y está desmayado, cosas así. O sea, el agente que consumió el niño. Y el otro contexto en el que te lo pueden decir, que fue la pregunta que nos hizo Ana, fue en un paciente que tenía ingestión autolítica de cloro, o sea, en casos de suicidio. Muy al pendiente de ambas preguntas porque pueden llegar a venir en tu ENAR. Y hablamos un poquito de la clasificación de Sargan. Y era lo que te decía. Como ves, en los grados 1 vamos a tener que tiene edema e hiperemia de la mucosa. En los grados 2 vamos a tener dos subclasificaciones, el 2A y el 2B. El 2A aquí nos van a hablar de exudados, de erosiones, de úlceras, pero que no van a ser circunferenciales. Mientras que el 2B va a ser lo mismo, pero van a ser circunferenciales y puede haber cierta necrosis. Ya el 3A van a ser pequeñas áreas de necrosis aislada, pseudomembranas o lesiones circunferenciales. Y el 3B van a ser extensas áreas de necrosis, de ulceración. Y el 4, que no está aquí en esta gráfica, pues van a ser lesiones que causan perforación. ¿Qué debes de recordar? Que el Sargar 2B para adelante, que es aquí, tiene alto riesgo de estenosis. Eso es lo más que debes de recordar. ¿Por qué? Porque los pacientes se les tiene que hacer una vigilancia continua a lo largo de las semanas después de haber ingerido el cáustico. ¿Para qué? Para valorar si el paciente se estenosó o no se estenosó. Porque como ves puede llegar hasta el 100%. Y ya en el grado 3B
destacarte la alta mortalidad que tienen los pacientes. En estos casos, mayor del 65%. Entonces, debemos tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Vamos a pasar con el algoritmo. Igual, creo que las imágenes en cuadritos se hacen muchísimo más chiquititas. Eso no lo prevé. Pero vamos a tratar de explicarlo un poquito. Aquí vamos a tener un paciente que está estable. Y entonces, ante toda ingestión de cáusticos, aquí va a ir radiografía de tórax, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a pedir una radiografía de tórax. ¿Para qué? Para valorar perforación. Es muy importante valorar si existe perforación. ¿Por qué? Porque nuestra clasificación de Stargardt es endoscópica y nosotros vamos a querer hacer una endoscopia lo más rápido posible a nuestro paciente para poder definir la extensión de la enfermedad. Claro, si está perforado no podemos hacer una endoscopia. ¿Por qué? Porque va a ser más riesgo. Ya después de esto, si el paciente está perforado, pues va a pasar a unidad de cuidados intensivos y ya se va a proceder el tratamiento propio de la perforación esofágica. Pero si el paciente no está perforado, entonces podemos hacer nuestra endoscopía, que es lo que iría en este recuadro. Endoscopía. Esta endoscopía idealmente se debe hacer en las primeras 24 horas. Y lo ideal es que se haga de las 6 a las 24 horas después de la ingestión del cáustico, porque antes de las 6 horas no vamos a encontrar lesiones y después de las 24 horas ya aumenta el riesgo de perforación, pero va a estar contraindicada hasta después de las 48 horas de la exposición, porque hasta ese momento es cuando se ha demostrado que el riesgo supera al beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, muy al pendiente de este tipo de tramas que te tratan de hacer para que te equivoques. La complicación más frecuente que vamos a encontrar en va a ser la perforación esofágica. Después de esto podemos encontrar neumotórax y hemorragias digestivas altas. Las estenosis se pueden llegar a manifestar hasta un año después, así que mucho cuidado con eso. ¿Y qué vamos a hacer entonces con nuestro paciente? Pues va a ser a partir de la clasificación de Stargardt. Si tiene un Stargardt 1 a 2A, que estamos hablando de Stargardts que no tienen lesiones extensas o lesiones circunferenciales, a estos pacientes les vamos a dar observación por 24 a 48 horas y además tenemos que valorar si tolera líquidos. ¿Para qué? Para su egreso. Para poder egresar al paciente en los grados 2B al 3B es requerimiento que se hospitalice al paciente. ¿Por qué? Porque tenemos riesgo de complicaciones y en esos casos también hay que agregar antibiótico-terapia. Idealmente los antibióticos que se pueden utilizar pues son para aquellos que en donde se fueron abscesos, por ejemplo ceftriaxona, amoxicilina o ampicilina, que son bacterias propias de la boca y por eso debemos dar esto. Algo también que debes de recordar muy bien y que puede llegar a hacer alguna pregunta por ahí, al menos yo la preguntaría, es que a los pacientes tienen riesgo de cáncer epidermoide de esófago. ¿Sí? Es el hecho de haber tenido una quemadura por cáusticos te puede llegar a causar que tengas riesgo en algún momento de tu vida. Y el cribado se debe iniciar de 20 a 30 años después de que sucedió el evento. Si sucedió a los 10 años, pues se va a hacer a los 30 años aproximadamente. Y así sacas tus matemáticas. Y después de esto nos toca el turno de hablar de la perforación esofágica. Y aquí brevemente lo vamos a tocar porque la perforación esofágica, primero, pues la principal causa va a ser iatrogenia. Has visto que para hacer una endoscopía en una esofagitis por cáusticos, pues tenemos riesgo de perforación. También cuando hacemos dilataciones con balón en el tratamiento de la calasia o en el tratamiento del divertículo de Zenker o en el tratamiento del síndrome de Plummer-Vinson y todos los tratamientos que hemos visto, existe riesgo de que existe una perforación y es por eso que esta es la principal causa de perforación esofágica. El 10% se va a relacionar a un síndrome, que es el síndrome de Boerhaave, otro clásico que te pueden llegar a preguntar. ¿Y el síndrome de Boerhaave qué va a ser? Pues va a ser una ruptura que va a ser espontánea. O sea, nada más de repente el paciente estaba bien chilling, vomitando muchas veces y él de repente empezó a sentir un dolor y ¡pum! Se rompió el esófago. Y como te comento, relacionado a vómitos de repetición, en donde la presión esofágica aumenta más de lo que puede soportar y
se perfora. Principalmente va a ocurrir en el tercio distal del esófago. Y ya es que somos un poquito más específicos en la cara posterolateral izquierda. El tratamiento de esto pues no va a ser otro que el manejo de la perforación como tal. A nivel torácico van a existir la mayor cantidad de las perforaciones esofágicas. El diagnóstico lo vamos a hacer por TAC. Y para que no te compliques, aquí te pongo una imagen de TAC que ya tiene flechitas, que es una imagen que me he encontrado en Google. Y puedes ver aquí que está el aire y acá pues el esófago. Y ya, punto. No te compliques la vida. El tratamiento lo vamos a hacer por cirugía. Y hay que recordar lo que te comentaba al inicio. Por donde iniciamos el abordaje del paciente va a ser de acuerdo a las curvaturas fisiológicas que tiene el esófago. Y ahora vamos a pasar con un caso clínico traído por Luis, que es un paciente masculino de 64 años de edad, quien acude a consulta por disfagia progresiva a líquidos, que se acompaña de regurgitación después de los alimentos. Al interrogatorio refiere pérdida de peso aproximado de 8 kilos en 3 meses, el cual usted confirma con registro de peso en su expediente. Como parte del protocolo, usted otorga pase para realizar una serie esófago-gastrodenal, la cual reporta una dilatación del esófago distal. La primera pregunta que se nos hace es, con base al caso clínico anterior, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica? Atresia esofágica, acalasia, erge o espasmo esofágico difuso. Aquí lo primero que tenemos que hacer, doctores, es nuevamente nuestro algoritmo de disfagia. Por eso te comentaba que este algoritmo lo tienes que tener de memoria. ¿Qué tipo de disfagia es? Pues es una disfagia funcional. Entonces, si nosotros recordamos las causas de disfagia funcional, tenemos intermitente y progresiva. Ya estás recordando. Las progresivas, la intermitente, perdón, va a ser el espasmo esofágico difuso y las progresivas vamos a tener dos, la acalasia y la esclerodermia. Entonces, aquí ya podemos descartar dos que no tienen nada que ver. El erge, sí, queda fuera, y la atresia esofágica, que también queda fuera desde hace rato. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de uno de otro? Porque si recuerdas, la acalasia va a tener regurgitación y pérdida de peso. Y si recuerdas estas dos palabras fáciles de recordar realmente, te vas a dar cuenta que el diagnóstico estaba aquí desde el inicio. Regurgitación con pérdida de peso. Y en este caso fueron aproximadamente 8 kilos. Y ya, entonces podemos hacer nuestro diagnóstico. Y ya nos preguntan en la siguiente, ¿cuál sería el estudio de elección que solicitaría para confirmar el diagnóstico? Y aquí lo único que confirma una alteración de la función muscular va a ser la manometría. Sí, yo sé, tienes que pedir el resto de los estudios, sí los tienes que pedir, pero aquí nos están preguntando cómo lo confirmas y solo hay una manera de confirmarlo, que va a ser con manometría. De acuerdo al diagnóstico, el tratamiento de elección va a ser, y nos dicen, funduplicatura, ascenso gástrico, dilatación endoscópica o miotomía de Heller. Aquí lo que debemos de hacer o de preguntarnos es tratamiento inicial y tratamiento de elección. El tratamiento de elección siempre va a ser la miotomía de Heller. Eso no hay ninguna duda. Ya si nos dijeran o si fueran muy incisivos en que el paciente no quiere operarse, el paciente tiene alto riesgo quirúrgico, el paciente no puede operarse por lo que sea, entonces ya podríamos pensar en otras opciones como la dilatación endoscópica o la toxina botulínica. Pero aquí nos están diciendo de acuerdo al diagnóstico y el diagnóstico es acalasia. Entonces vamos a hacer una miotomía de Heller. Y ahora sí vamos a hablar de la acalasia. Rápidamente, sabemos que el caso típico va a ser una disfagia a sólidos y líquidos que va a ser progresiva de meses a años y va a ser en sus formas secundarias porque hay acalasia secundaria asociada principalmente al adenocarcinoma gástrico. Otra causa muy común y que les encanta preguntar es que se relaciona a la enfermedad de Chagas por la presencia de ese megaesófago. El diagnóstico, ¿cómo lo realizamos en esta enfermedad? Pues, como te comenté, va a ser el diagnóstico inicial con esofagograma de Vario, en donde vamos a ver una dilatación del tercio distal del esófago con un pequeño ahí línea blanca que es el vario, en el cual nos va a estar causando un aspecto en cola de ratón o en pico de pájaro. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con endoscopía. Lo tenemos que hacer, siempre se debe pedir endoscopía.
Incluso hay algunos casos clínicos que quieren hacer que te equivoques y que no pidas la endoscopía, pero tú siempre la debes de pedir. ¿Por qué? Porque hay que hacer el diferencial. Como te comento, el adenocarcinoma gástrico es una causa de acalasia secundaria, entonces siempre tenemos que descartarlo. Y ya por último tenemos la manometría. La manometría pues es como vamos a confirmar la función propia de este músculo y del esfínter esofágico inferior. Entonces así es como nos damos cuenta. Va a haber, de acuerdo a la manometría, los siguientes criterios. Y la verdad, esta tabla a mí me encanta porque si te la aprendes de memoria, te vas a aprender todos los diagnósticos. Recuerda que la acalasia va a tener tres tipos, ¿sí? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 va a ser que hay una ausencia de perisaltismo en el 100%, ¿de acuerdo? Y así te lo van a decir. El caso clínico se le hizo una manometría que reporta 100% de ausencia de perisaltismo. El tipo 2 va a ser cuando exista una presurización mayor del 20% de las diluciones. Y el tipo 3 va a ser cuando exista una contracción prematura en más del 20% de las diluciones. La tipo 1 la vamos a conocer como acalasia clásica y es de las que más se van a beneficiar del tratamiento con quirúrgico. El tipo 2 la vamos a conocer como acalasia vigorosa y aquí los mayores beneficios los vamos a encontrar con los tratamientos endoscópicos como la toxina botulínica y la dilatación neumática. Y ya el tipo 3 va a ser la acalasia espástica y aquí pues realmente no va a haber ninguna mejoría con nada, pero se les puede llegar a dar nifedipino o propiamente la cirugía. He puesto esta presentación también porque hay una enfermedad que les encanta preguntar, que es el espasmo esofágico difuso. Espasmo esofágico difuso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que va a haber contracciones de forma intermitente que van a estar causando alteraciones del peristaltismo. Y como lo ves aquí, te está diciendo que es en más del 20% de las degluciones. Y característicamente nos va a dar el aspecto de cuando le hacemos el varitado de un sacacorchos, como lo ves aquí, ¿de acuerdo? Esa es la imagen clásica que te pueden llegar a preguntar y el paciente te lo van a describir que tiene una disfagia intermitente y que tiene dolor torácico. Si tú le haces una manometría, la manometría puede salir normal. ¿Por qué? Porque el problema es intermitente. Aquí el tratamiento de primera línea, no se te vaya a olvidar, es el nifedipino, porque eso también te lo pueden llegar a preguntar. Pasamos ahora con la hernia yatal. La hernia yatal es una enfermedad o como un factor de riesgo para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y es por eso que le hemos puesto antes de hablar de enfermedad de reflujo gastroesofágico. De la hernia yatal debes de saber primero pues los tipos. El tipo 1 va a ser la deslizante. Lo que está sucediendo aquí es que va a haber una debilidad y una elongación de las estructuras frenoesofágicas. Esto va a ser, este puntito rojo que está aquí, va a ser la unión gastroesofágica. Entonces, como hay debilidad de esas estructuras, esta unión gastroesofágica asciende o se desliza. Es por eso que se llama deslizante. Aquí está en inglés, aquí te las pongo en español. Deslizante. Esta va a ser la más frecuente, de hasta el 90 al 95% de los casos. Los síntomas van a ser propios del reflujo y aquí el tratamiento se le debe dar sobre los síntomas para tratar de reducir el reflujo gastroesofágico y si no funciona, pues entonces hay que hacer una cirugía. La tipo 2 va a ser una hernia paraesofágica. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que el saco herniario va a contener el fondo gástrico, que es esta zona que tenemos aquí en esta zona. ¿De acuerdo? El fondo gástrico. Y característicamente pues va a ser a partir de una debilidad de la membrana pleuroperitoneal, lo que va a permitir esta herniación. Este tipo de hernia hasta el 50% de los pacientes va a llegar a tener síntomas y dentro de los síntomas que podemos encontrar es regurgitación, pirosis, disfagia y dolor torácico. El diagnóstico lo vamos a realizar con una serie esófago-gastrodenal y esto va a ser útil para poder medir anualmente cómo está progresando esa hernia. Si el paciente tiene datos de esofagitis, hay que realizar una endoscopía. Y aquí el tratamiento nuevamente va a ser si el paciente tiene síntomas. Si tiene síntomas, pues se va a recomendar que se le haga una cirugía laparoscópica y vamos a utilizar una malla si el defecto herniario es mayor de 5 centímetros. El tratamiento de elección va a ser la decisión del saco y en caso de que no se contara con una manometría, porque recuerda, siempre hay que hacer manometría a toda cirugía que se le va a hacer
en el esófago distal. ¿Por qué? Porque podemos llegar a producir una calasia, que lo dejamos muy apretada, que te lo voy a explicar ahorita muy bien en el ERGE. Si no contamos con una manometría, entonces nosotros debemos de realizar una funduplicatura parcial. El tipo 3 va a ser una combinación de los que acabamos de mencionar, del tipo 1 y del tipo 2, en donde vamos a tener un saco herniario del fondo gástrico y además vamos a tener una unión gastroesofágica elevada. Ya por último, el tipo 4 que no está aquí es cuando hay presencia de vísceras en el saco herniario y entonces eso ya es un poquito de mayor gravedad. Y ahora sí, vamos a pasar con otro caso clínico que ahora nos trae el médico Ángel González Cruz. Y aquí vemos una paciente femenina de 32 años sin antecedentes personales de importancia que acude a la consulta por presentar desde hace 4 meses pirosis, dolor en epigastrio, tos no productiva, sensación de cuerpo extraño en la faringe y disnea nocturna. En ocasiones refiere presentar sibilancias. Previamente había sido tratada con loratadina, con metamizol y con otros antibióticos, ya saben, Decimi. Y además se le había dado Montelukast, con mínima mejoría de la sintomatología. Se le realizó una espirometría sin encontrar datos patológicos. Y aquí lo primero que te preguntan es, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? En todo, y este caso se me hace muy útil por eso, debes de saber de la mayoría de las enfermedades el diagnóstico inicial, el diagnóstico de elección y el gold standard. ¿De acuerdo? Es lo mismo, pudieran ser en algunas, sí pudieran ser que se repiten estos datos, pero tienes que averiguar si es cierto que se repiten o no. Es por eso que de todas esas tienes que sacar. ¿Por qué? Porque te las van a preguntar así como te las ha preguntado el doctor. Una vez hecho esto, entonces nos están pidiendo el diagnóstico inicial. ¿Por qué? Porque va a ser lo siguiente que vamos a realizar. Pero aquí viene un problema. ¿Por qué digo que es un problema? Porque nos están dando datos atípicos y datos de alerta, que son el dolor en el epigastrio, la tos no productiva, la sensación de cuerpo extraño y además de que nos integran un diagnóstico como si fuese asma. Ante esto, en una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que espero que te hayas dado cuenta que era un ERGE, ante la presencia de datos atípicos, siempre tenemos que realizar una endoscopía. ¿Por qué se le debe hacer la endoscopía? Porque debemos de valorar si no tiene alguna otra alteración, ¿de acuerdo? Y ahora nos preguntan la siguiente. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en caso de confirmar su sospecha diagnóstica? Y entre todo ERGE siempre debemos de dar inhibidores de bomba de protones. ¿Por qué? Porque el problema es el reflujo. Entonces, ¿cómo evitamos que exista más reflujo? Pues dando inhibidores de bomba de protones. Y aquí tenemos otro caso clínico del doctor Miguel, otro de los moderadores de Red Médica, que nos dicen que un varón de 63 años que presenta regurgitación y pirosis y que ésta aumenta la ingesta de los alimentos. Y nos preguntan, ¿cuál es el mejor método para confirmar el reflujo gastroesofágico? Y aquí si nos preguntan el mejor método, pues va a ser la pechimetría. ¿Por qué la pechimetría y no la endoscopía? Porque la endoscopía te va a decir que hay lesión, o sea que hay una esofagitis, pero no te va a decir si fue por reflujo gastroesofágico. ¿Lo puedes suponer? Pues sí, claro está, pero no te lo confirma. La única forma de confirmarlo es midiendo el pH para ver si de verdad era reflujo gastroesofágico o, en su caso, pidiendo pHmetría más impedancia para valorar si el reflujo no era de contenido alcalino, como los líquidos biliares. Y ahora sí hablamos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y esta se va a definir como el ascenso del contenido gástrico o gastrodenal, o que pueden ser ambos, por arriba de la unión gastroesofágica, que va a causar síntomas y complicaciones esofágicas. Puede ser erosiva, asociada al esófago de Barrett o no erosiva. Y los factores de riesgo más importantes que podemos encontrar es la hernia hiatal, alimentos como la grasa, el chocolate, los cítricos y la coca, el tabaquismo y el alcohol. El caso típico que nos van a decir va a ser un paciente que tiene pirosis, regurgitación, síntomas atípicos como asma, laringitis, tos crónica y lo más importante de esto es que hay que tener cuidado con la esclerodermia. ¿Por qué? Porque la esclerodermia nos va a dar datos de disfagia funcional, esofágica, pero además nos va a dar datos de pirosis crónica. Por eso es que debemos de tener cuidado con eso. Vamos a ver también que dentro de su fisiopatología, pues lo que está ocurriendo es que hay falla en los mecanismos antirreflujo. Estos son que el vaciamiento gástrico y el aclaramiento esofágico se retrasan,
que la barrera del esfínter esofágico inferior, que es una barrera mecánica, se encuentra alterada, que exista una hernia tal que permite o que no hace una buena presión del esfínter, o que el esfínter se relaja de forma inapropiada. Todo esto puede contribuir a la presencia de reflujo gastroesofágico. Y hablando de la endoscopía, debemos recordar que van a existir dos clasificaciones importantes, que es la clasificación de Sabre-Miller y la clasificación de Los Ángeles. Ambas nos van a hablar de la severidad en la endoscopía de las lesiones de nuestros pacientes. Realmente yo con la que me quedaría para aprenderme sería la de Los Ángeles, porque es la que nos marca cifras y es la que me acuerdo que preguntaban en los simuladores, entonces yo elegiría esa más que nada. Nos dicen que un grado A va a ser una lesión menor de 5 milímetros, un grado B más de 5 milímetros, el grado C va a ser aquella que es menos del 75% circunferencialmente y el grado D aquella que es al menos el 75% de la circunferencia. Y si vemos nuestro algoritmo diagnóstico de ERGE, pues primero, si el paciente tiene síntomas típicos que es pirosis, regurgitación, vamos a hacer una prueba terapéutica. Esta prueba terapéutica se realiza con inhibidores de la bomba de protones, que es el omeprazol y sus derivados. Si la prueba sale positiva, nosotros vamos a dar tratamiento médico de 8 a 12 semanas. Si no hay recaídas, el paciente ya ha estado de alta y ya está curado. Pero si la prueba terapéutica no sale negativa, o sea, el paciente no mejora y era un caso típico de ERGE, o el paciente con el tratamiento de mantenimiento no mejora, que son estos dos escenarios, nosotros vamos a realizar una endoscopía. Y claramente, como lo mencionamos al inicio, con el caso clínico, si tiene datos atípicos, nos pasamos inmediatamente a la endoscopía, en donde vamos a valorar si tiene esofagitis erosiva o si no tiene esofagitis erosiva. Si tiene esofagitis erosiva, pues entonces vamos a dar tratamiento de mantenimiento con IVPs 8 a 12 semanas. Si el paciente sigue sin mejorar, hay que cambiar el IVP, tal vez por uno más potente. Hay que propiciar el uso de doble dosis de IVP o agregar algún medicamento extra como los antiácidos o los alginatos. Si nuevamente el paciente no tiene mejoría clínica, entonces ya tenemos que buscar otras causas de reflujo gastroesofágico. Pero si el paciente sí mejora, y esto es algo que tienes que quedar grabado porque así te lo van a preguntar, si el paciente sí mejora, entonces debemos decirle al paciente que existe la opción de cirugía. ¿Por qué? Porque los pacientes que más se benefician de la cirugía o de la fundoplicatura van a ser aquellos que tienen mejor respuesta a los inhibidores de bomba de protones. Porque recuerda, ya le hice su tratamiento de mantenimiento por 12 semanas, pero no lo vas a dejar así de por vida. Entonces debes de considerar la opción de una cirugía. Nos pasamos al siguiente lado. Si tenemos una esofagitis no erosiva, entonces ya encontramos la indicación para poder realizar una pHmetría, que es este rombo que te ponen aquí. Si la pHmetría sale positiva, pues ya nos vamos al mismo esquema que acabamos de comentar. Y si la pHmetría sale negativa, entonces debemos de hacer una manometría para buscar un diagnóstico diferencial, como puede ser la esclerodermia. Y dentro de su tratamiento debemos recordar primero, antes de que nosotros vayamos a hacer nuestra fundoplicatura de Nissen, que a todos se saben de memoria, lo primero es que te pueden hacer que te equivoques, es qué estudio le vas a solicitar. Y aquí debes de ver cómo sale el estudio de la manometría. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerda, mira, esta fundoplicatura es la de Nissen, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una oclusión total. Le estamos dando un refuerzo total al esfínter esofágico inferior. Si el paciente tiene alguna alteración de motilidad esofágica, no va a poder vencer la nueva presión que le acabamos de crear y entonces le vamos a producir al paciente una acalasia. Es por eso que se debe de hacer la manometría. Si tiene alteraciones, nosotros vamos a buscar una fundoplicatura parcial, como puede ser la de Dor o la de Tupet. Pero si está normal la manometría, entonces nosotros podemos hacer la de 360 grados, que es la que les acabo de poner aquí. Esta va a ser posterior. Si ven cómo agarran el fondo gástrico y le dan la vuelta. ¡Fum! Listo, ya quedó. Va a ser una operación de Nissen.
Así es como te pueden llegar a preguntar y es por eso que quiero que te recuerdes esto que te acabo de decir. Pasamos ahora a otro caso clínico. Nos dice nuevamente el doctor Miguel que va a haber un reflujo gastroesofágico crónico y que cuál es la alteración que se puede llegar a producir. No vamos a detenernos tanto en algo tan obvio que es el esófago de Barrett. En el esófago de Barrett debes de recordar que va a ser una metaplasia intestinal, que va a ser propiamente por la exposición crónica al reflujo gastroesofágico. Y aquí no quiero que te me pierdas tampoco mucho. Solamente recuerda, primero, el diagnóstico se tiene que hacer histopatológico y se recomienda que se haga una biopsia de 4 cuadrantes. Y vamos a buscar el reporte si existe displasia. Si la displasia es de bajo grado, tenemos un riesgo del 0.5% por año de que se forme un cáncer a partir de esa displasia. Pero si la displasia es de alto grado, el riesgo aumenta hasta el 40% por año. 40% este año, el siguiente año nuevamente tiene otro 40% de riesgo de evolucionar a cáncer y así sucesivamente. Entonces, las probabilidades de que tenga cáncer en algún momento, cáncer de esófago, pues van a ser muy altas. Este esófago de Barrett, pues, cuando es una displasia de alto grado y que fue confirmada por un segundo patólogo experto, que es algo que te pueden llegar a preguntar, nosotros vamos a indicar una esofaguectomía. ¿Por qué una esofaguectomía? Porque queremos reducir el riesgo a que se desarrolle adenocarcinoma gástrico, que es el cáncer relacionado, adenocarcinoma de esófago, perdón, que es el cáncer relacionado con el esófago de Barrett. En este momento, si quieres tomar un descanso, te sugiero que lo hagas antes de que entremos a la patología gástrica, porque es un buen momento para que te estires, vayas al baño, comas algo, pero trata de que no sea por más de una hora. ¿Por qué? Porque si no vas a perder todo el hilo de la plática que acabamos de tener. ¿De acuerdo? Y luego, si te esperas tanto tiempo, después va a ser muy difícil que vuelvas a retomar la ponencia. Entonces, estírate, relájate y luego vuelve con nosotros. A los que ya se fueron, pues espero que regresen y que ya hayan regresado. Y a los que no, pues vamos a seguirle, doctores. Nos dice el doctor Luis que cuál es el tipo de anemia que se asocia a la destrucción total de las células parietales. Y es una pregunta de básicas, prácticamente. Y aquí la anemia que se va a asociar es una anemia que es megaloblástica. Esta anemia megaloblástica pues va a estar producida por una deficiencia de B12. Si recuerdas, la B12 se va a absorber a nivel de yeyuno e ilion por el factor intrínseco. Y el factor intrínseco va a ser producido por las células parietales. Entonces, si nos dicen que cuál nos va a dar una alteración, pues va a ser de megalo de macrocítica. Y así hacemos el diagnóstico o así contestamos correctamente esta pregunta. Al final es una pregunta totalmente teórica. Y vamos a hablar un poquito del estómago. Es importante que recuerdes las secciones del estómago, que tiene un fondo, un cuerpo, un antro, un cardias. ¿Por qué es importante esto? Porque te pueden llegar a preguntar que dependiendo del sitio de la lesión de una úlcera, ¿qué es lo que le vas a hacer al paciente? Esto lo vamos a revisar de fondo y de lleno hasta la segunda vuelta, ¿de acuerdo? Pero si ya lo empezaste a revisar, pues ya te habrás dado cuenta que la guía de práctica clínica nos dice que dependiendo de dónde se encuentra la lesión, es lo que vamos a realizar para nuestro paciente. Vamos a tener igualmente varias capas, pero aquí lo más destacado que te debes de acordar tú es que va a haber dos grupos celulares muy importantes. Las células principales que van a estar secretando pepsinógeno y las células parietales de la pared que van a estar secretando ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y ahora vamos a pasar al tema de gastritis aguda. La gastritis aguda va a ser aquella en donde en su infiltrado pues vamos a encontrar polimorfonucleares y lesiones ulcerosas, ¿de acuerdo? Esto está pasando principalmente porque hay una alteración en los mecanismos de la protección de la mucosa gástrica, como puede ser el aclaramiento de los erogeniones, algo que sucede a nivel de la vasculatura del estómago. ¿En dónde va a suceder estos problemas? Pues principalmente en dos entidades que son causadas por gastritis por estrés, como puede ser la úlcera de Cushing y la úlcera de Curling. La úlcera de Cushing va a estar asociada a la cabeza, hacia prenátela. ¿Por qué? Porque va a ser asociada al traumatismo craneoencefálico y a la hipertensión endocraniana o intracraneal. Va a ser una úlcera verdadera y aquí el principal factor va a ser la hipersecreción de ácido. Las teorías hay muchísimas y realmente no tiene caso que te las aprendas.
Mientras que la úlcera de Curling va a ser de los grandes quemados. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Pues en un quemado existe una gran fuga de líquidos y esta gran fuga de líquidos nos va a causar hipovolemia. Esta hipovolemia, era lo que te comentaba al inicio, va a causar una reducción del aclaramiento de los hidrogeniones. Hay otros tipos de gastritis, como puede ser la gastritis por tóxicos, en donde se incluye al alcohol, a la cocaína y al reflujo biliar. También la gastritis por fármacos, en donde se incluyen la aspirina y ciertos AINES, que esto nos va a causar una gastropatía reactiva. Pasamos ahora a las gastritis crónicas, y de las gastritis crónicas primero debes de recordar que su infiltrado inflamatorio va a ser mononuclear, lo que quiere decir que va a ser presencia de linfocitos y que va a haber presencia de monocitos. Estos nos van a estar hablando de un trastorno autoinmune, que es lo que caracteriza a la gastritis crónica tipo A o A de autoinmune. Principalmente va a suceder a nivel del fundus y del cuerpo y se va a caracterizar porque existe presencia de anticuerpos anticélula parietal y anticuerpos antifactor intrínseco. Estos últimos van a ser los más específicos. Otra cosa característica de las gastritis crónicas autoinmunes es que se van a relacionar a otros trastornos autoinmunes, donde el más frecuente va a ser el vitiligo, el hipotiroidismo, entre otros. El problema de esto es que puede llegar a causar una atrofia gástrica y esta atrofia gástrica va a causar la consecuente cáncer o desarrollo de cáncer gástrico y es por eso que es la mayor alarma que podemos llegar a tener. Por su parte, la gastritis crónica tipo B va a ser causada por Helicobacter pylori y este bichito pues, va a ser un gram negativo flagelado que va a tener ciertas características patogénicas en las que se incluye la ureasa y dos citotoxinas que son la caga y la vaca y esta última llamada también vacuolizante. ¿Son importantes que te las recuerdes? Pues sí. ¿Por qué? Porque te las pueden preguntar directamente, que cuáles los factores que ocasionan la gastritis por Helicobacter pylori. La mnemotecnia, pues ya te lo acabo de decir, es caga vaca o la vaca caga. Así es como te las puedes llegar a acordar. Es muy fácil recordarlas si las piensas de esta manera. Va a haber muchísimos métodos de estudio de este bicho, pero los que tú debes de recordar es que la ureasa va a ser un método indirecto que se puede llegar a realizar. El cultivo va a ser el método más específico. El test del aliento por la ureasa lo vamos a tratar de hacer como screening y va a ser el de elección. Mientras que si es un estudio en donde previamente se le va a hacer una endoscopía por alguna úlcera o por algo por el estilo, se le puede tomar una biopsia, se le puede hacer un test a esa biopsia un test de la ureasa o un estudio para la identificación del bicho, que es lo que vemos aquí. El tratamiento va a ser mediante tratamientos de primera línea, segunda línea y alternativos. Los de primera línea va a ser la mnemotecnia OCA, que va a ser omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Las dosis, pues no te las aprendas, no las van a preguntar. Y si las preguntan, pues apréndelas hasta el final, hasta ya cuando vayas a llegar al ENAR. La OLA va a ser, cambiamos claritro por levofloxacino y la terapia cuádruple va a tener omeprazol, tetraciclina, metronidazol y sucralfato de bismuto. Eso es lo que va a contener. Vamos a continuar con un caso clínico de Luis nuevamente, que nos hablan de un varón de 78 años que tiene múltiples comorbilidades y que además refiere a algún familiar que padece de acidez crónica. Refiere también la ingesta de cigarros o de tabaco. La hija que lo trae dice que inició el dolor intenso en el abdomen hace varias horas. Aquí nos dicen 2 horas, con posterior vómito con rastro de sangre y a los pocos minutos empeoró, por lo cual se decidieron traerlo aquí al servicio. Nosotros lo vemos en sus signos vitales, pues que está hipotenso, taquicárdico y que tiene una saturación debajo del 90%. Ya la exploración física, pues el paciente se ve en un mal estado general. Se le toma una radiografía después de haber hecho una exploración abdominal donde se observa rigidez o abdomen en tabla de forma generalizado, que es un dato de peritonitis. Entonces nosotros le tomamos una radiografía. Y de acuerdo al caso clínico anterior y a la radiografía que ya se le hizo, ¿cuál va a ser la sospecha que tenemos? Y pues si ya nos están diciendo una radiografía,
y vemos este signo que es muy característico y que tú ya tuviste que haberte dado cuenta que tenemos aquí, pues esto va a ser la presencia de aire subdiafragmático. Esta línea es el diafragma, esto blanco es el hígado y es producido principalmente por la perforación o por la ruptura de una víscera hueca. Y entonces, ya sabiendo esto, pues la única respuesta que dice aquí que tiene perforación de úlcera péptica la consideraremos como la respuesta correcta. En la pregunta número 2 nos dicen, una vez que salió de la terapia, la acción inicial terapéutica por realizar va a ser, y aquí si nos están diciendo ¿cuál es la acción inicial? Pues de todo esto, lo inicial siempre que vamos a hacer es la resustitución hídrica. Que no se te olvide este tipo de conceptos, doctor. ¿Por qué? Porque así pueden hacer que nos equivoquemos y que fallemos en las preguntas. Nos están pidiendo tratamiento inicial y toda urgencia, lo primero que le vas a hacer es su ABCD. Siempre, 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 así sea caso clínico de endocrino, caso clínico de gine, caso clínico de pedia, de lo que sea. Si el caso te están diciendo que es una urgencia, siempre vas a iniciar el ABCD. Y tienes que buscarlo de forma intencionada porque así quieren que te equivoques. Una vez estabilizado se le realiza una endoscopía y nos dice que se reporta una hemorragia en chorro. ¿Cuál es, de acuerdo a la clasificación de Forrest, cuál es el grado a lo que corresponde? Y aquí vamos a tener que si nos dicen a chorro, va a ser 1A. Esta también es una pregunta teórica que debes de ver la clasificación de Forrest para podértela saber. Y ahora sí, hablando de la úlcera gástrica, así en un modo muy generalizado, es que la úlcera péptica, perdón, es que la úlcera gástrica va a ser la presencia, o vamos a identificarla con dolor al momento de que el paciente está comiendo. Ha pasado media hora o una hora desde que comió y empieza con el dolor. Pero la úlcera duodenal va a ser aquella que el dolor es hasta después de una hora. La úlcera gástrica, si bien también está asociada al Helicobacter pylori, vamos a tratar de poner nuestra atención con los AINES, mientras que la úlcera duodenal la vamos a poner toda nuestra atención exclusivamente a Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque una úlcera duodenal ya tratada con tratamiento erradicador de Helicobacter pylori no es necesario hacerle nuevamente un estudio de confirmación de que la úlcera se ha quitado. Pero una úlcera gástrica siempre vas a tener que hacer una endoscopía para confirmar que ya no existe ninguna úlcera, ¿de acuerdo? Y es algo que te pueden llegar a preguntar. Al momento de hacer un estudio radiológico con vario, debemos de recordar, si bien hay muchos datos o signos clínicos de úlcera gástrica, el que yo quiero que recuerdes sí o sí es los datos de úlcera gástrica maligna, porque en el examen te los pueden llegar a preguntar de esta forma. Vamos a identificarlas, ¿por qué? Porque tienen un aspecto como de estrellado. Y así lo vas a ver, y si viene alguna pregunta de este tipo, inmediatamente debes de pensar en eso. Aquí claramente se les debe de hacer un estudio histopatológico para descartar malignidad. Pasamos ahora con el estudio de elección y en estos casos es la endoscopía. En los casos en los que exista una úlcera gástrica, como te he comentado, es necesario realizar una toma de biopsias. ¿Por qué? Porque se pueden asociar a cáncer gástrico. Esta clasificación en donde ves muchos estomaguitos es la clasificación de Johnson. Esta clasificación se utilizaba porque de acuerdo al sitio donde estaba la úlcera podíamos decir si era causada por hipersecreción de ácido o no. Y era útil para las vagotomías. En la actualidad, la guía práctica clínica dice que ya no se deben de hacer vagotomías. Entonces, solamente recuérdala porque en la siguiente vuelta nos va a ser de utilidad para poder decidir cómo vamos a hacer el manejo de las resecciones, ¿de acuerdo? Y aquí en una imagen endoscópica te muestro una úlcera. Pasamos con otro caso clínico, que aquí nos hablan de una paciente de 45 años que acude a urgencias por melenas y a su llegada ya está hipotensa y taquicárdica. Se le estabiliza con solución fisiológica. ¿Ves como lo primero siempre tiene que ser la corrección hídrica? Y se le realiza una endoscopía urgente en donde vemos una úlcera gástrica con sangrado babeante. Según la clasificación de Forrest, ¿a qué grado pertenece? Y nuevamente, otra pregunta totalmente teórica. Aquí la respuesta es el grado 1B. Más adelante vamos a ver la clasificación. La hemorragia por úlcera péptica va a ser la complicación más frecuente que van a estar pasando. Es más frecuente en la úlcera gástrica, pero la úlcera gástrica tiene menor prevalencia que la úlcera duodenal.
Entonces, la mayor cantidad de casos los vamos a ver en las úlceras duodenales. Espero no haberte confundino con eso. Vamos a tener que la clasificación de Forrest va a tener varios tipos. Y aquí no hay mnemotecnia que no sea útil más que la memoria. No hay. Yo no encontré ninguna en su momento para que las podamos recordar. Pero sí te voy a decir aspectos importantes de esta clasificación. 1A va a ser en chorro. 1B, babeante, resumante o en capa. 2A va a ser vaso visible. Y el 2B va a ser coágulo adherido. Hasta aquí todo va a ser tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico consiste en dos métodos endoscópicos que les vamos a realizar, ya sea hemoclips, epinefrina o cauterización, lo que quieras hacer, pero tienen que ser la combinación de dos métodos. Y otra cosa muy importante es que cuando hablamos de un coágulo adherido, que es esta que tenemos aquí, tenemos que hacer o tenemos que remover ese coágulo con líquidos a chorro. ¿Qué quiere decir esto? Con solución fisiológica. ¿Para qué? Para poder desvelar qué tipo de lesión tiene el paciente después de haber quitado ese coágulo. Las otras que te pueden llegar a preguntar, que ya son en menos frecuencia, van a ser que el 3C tiene puntos rojos o el fondo de hematina, y la base de fibrina, que nunca te la van a preguntar realmente, va a ser el grado 3. Y entonces vamos a hacer unos ejercicios. Vas a disponer de poquito tiempo para decirme qué tipo tiene esta úlcera. Y creo que esta está muy fácil. Esta pues va a ser 1A, es hemorragia en jet o en chorro. Aquí el tratamiento que vamos a realizar es un tratamiento endoscópico y va a tener un riesgo de resangrado del 55%. El siguiente, que yo sé que te vas a equivocar, muy probablemente, porque yo me equivocaba, no porque porque no puedas saberlo, sino porque es complicado si nunca lo has visto. Aquí, ¿cuál va a ser la clasificación? Pues esta va a ser un 2A. ¿Por qué un 2A? Porque esto no es un coágulo, esto es un vaso visible. Ahorita vas a ver cómo es un coágulo en adelante, pero es algo que debes empezar a trabajar, ver y ver imágenes de este tipo, porque estas son las que te pueden llegar a preguntar. Aquí el riesgo de resangrado es del 43% y nuevamente el tratamiento es endoscópico. Y ahora sí te la dije en la anterior. Entonces, si la anterior era vaso visible, ¿qué será esto? Y así es, médico. Lo que estamos viendo aquí, pues es una lesión 2B o que es un coágulo adherido. Riesgo de resangrado del 22% y aquí lo que hay que hacer es un tratamiento endoscópico. Otra complicación de la úlcera gástrica pues va a ser la perforación. Y la perforación aquí, más que nada lo que debes de recordar es que la presencia de aire subdiafragmático te va a ser indicativo de que hay una ruptura de alguna víscera hueca. ¿De acuerdo, doctor? Una vez hecho esto, tenemos que valorar la cirugía que le vamos a hacer. Idealmente, la cirugía es la resección de la úlcera más la aplicación o el uso de un parche de Graham, que es un parche de aumento de piplón que se encuentra ahí. Parche de Graham. Es algo que debes recordar porque te lo pueden llegar a preguntar. Y pasamos con un síndrome muy famoso que es el síndrome de Zollinger-Ellison. Esta es una causa de que tenemos una úlcera que no mejora, que no mejora y que no mejora. Esto te lo pueden llegar a preguntar en el caso de que te digan que el paciente, además de la gastritis o de la hemorragia por la úlcera o de esa úlcera complicada, te están diciendo que tiene diarrea. ¿Qué haces? ¿Eso qué tiene que ver con lo que estábamos viendo, no? Y es por esto, porque es un gastrinoma. El síndrome de Zollinger-Ellison, pues al final de cuentas va a haber secreción de gastrina por el gastrinoma que van a ascender a más de 1000. Cuando no tenemos estas cifras que son diagnósticas, entonces nosotros podemos, y tenemos alta sospecha, podemos dar secretina y nos van a llegar a estas cifras. Hasta un tercio de los pacientes van a tener el síndrome de Werner o el MEN1, que es una neoplasia endocrina múltiple. Esta neoplasia se asocia a adenoma hipofisiario, hiperplasia tiroidea y tumor de páncreas. Es importante que recuerdes que se van a localizar normalmente a nivel del duodeno en una localización que se conoce como triángulo de Passaro o triángulo del gastrinoma. Este triángulo va a estar conformado por el conducto cístico, que es el que vemos acá,
va a estar conformado también por la tercera porción del duodeno, que es esta de aquí, y además va a estar formado por el cuerpo del páncreas, que es esto de acá. Y como ves, se forma el triángulo de Pázaro. ¿Por qué es de utilidad? Porque del 80 al 90% de los gastrinomas se van a encontrar en este sitio. Y si se encuentran en este sitio, la cirugía que vamos a realizar es la cirugía de Whipple. Esta cirugía, ¿por qué o cuál es la importancia de que recuerdes esto? Porque a todos los tumores de la cabeza del páncreas también les vamos a hacer una cirugía de Whipple, que es una pancreatoduodenectomía cefálica. Cerramos con el cáncer gástrico y aquí solamente quiero que recuerdes lo siguiente que te he puesto aquí, porque es lo que te pueden llegar a preguntar. Primero, todo cáncer gástrico tiene que tener una pérdida de peso. Si no la tiene, no pienses en cáncer gástrico. Segundo, se relaciona al grupo sanguíneo A. Es algo que está ahí descrito, está relacionado, entonces lo tienes que saber, porque es algo que te pueden llegar a preguntar. Claro, se va relacionado a otros síndromes genéticos, como el síndrome de Lynch, la presencia de pólipos, etc. Va a tener dos tipos según la clasificación de Lauren, que son el tipo intestinal, que lo vamos a relacionar con el Helicobacter pylori y a todo su proceso inflamatorio, que cursa con atrofia gástrica y el posterior adenocarcinoma gástrico. Y el tipo difuso, que van a ser las células en anillo de Sello. Va a tener un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque la mayoría se va a identificar de forma tardía. Y otra pregunta del ENAM es que tiene riesgo de metástasis hacia el hígado. Y es algo que debes de recordar. Un tipo de tumor especial son los tumores HIST. Esos van a estar formados por células de Cajal. Su marcador tumoral va a ser c-KIT y el tratamiento va a ser el imatinib con mesilato. Si te lo quieren preguntar, esto que es algo rebuscado, te van a decir el marcador. Así es como he visto que los preguntan. Y luego después van a preguntar cuál es el tratamiento y cuáles son las células que conforman ese tumor. Y así nada más. Vamos a pasar ahora con la absorción intestinal. Ya nos quedan poquitos temas porque solo vamos a llegar hasta la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, aguanta, doctor. De aquí quiero que recuerdes lo siguiente, que en el duodeno se va a estar absorbiendo el hierro, lo que significa que cualquier alteración a nivel duodenal va a tener una deficiencia de hierro. En el yeyuno vamos a estar absorbiendo principalmente las vitaminas A, D, E, C y el ácido fólico. ¿De acuerdo, doctor? Mientras que en el ilion vamos a absorber sales biliares y vitamina B12. Esta no es aquí. Que no la veo por acá. Entonces vamos a ponerla aquí. B12. Por medio del factor intrínseco. ¿Por qué es importante esto? Porque en los síndromes de intestino corto vamos a tener alteraciones de estos nutrientes que no se van a estar absorbiendo. En las enfermedades inflamatorias también va a haber alteraciones de estos nutrientes porque no se van a estar absorbiendo. Entonces todo eso lo tienes que recordar porque normalmente cuando te lo quieren preguntar te van a decir, se le hace una resección duodenal y te dicen qué tipo de anemia va a tener el paciente. Entonces tú ya debes de saber que va a ser una anemia por deficiencia de hierro. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a estar la absorción del hierro. O si no, se le hizo una resección yeyuno iliar, porque ya sabes que identificar yeyuno e ilio macroscópicamente pues sería muy complicado. Entonces te van a preguntar, ¿qué tipo de anemia puede llegar a tener el paciente? Y tú debes de sospechar en una anemia megaloblástica. Ya si va a ser por B9 o por B12, ya lo vas a decidir pues por medio de otros estudios cuando veamos hemato. Pero por el momento es lo que te debes de acordar. Y además las vitaminas liposolubles, que es el complejo ADEC. Y vamos a pasar a otro caso clínico que nos trae Agata, que es una mujer de 30 años con embarazo de 24 semanas de gestación. Tiene un dolor abdominal agudo de 5 horas de evolución y a su exploración física presenta dolor a nivel del flanco derecho, por encima de la fosa ilíaca derecha. Examen pélvico normal y encontramos leucocitosis de 14.000 y un ego normal. ¿Qué estudio de imagen confirmaría su diagnóstico? Inmediatamente, siempre que te digan mujer y que te digan embarazada, tú debes de ir por ultrasonido. Y si nos estamos refiriendo en este paciente que tiene una apendicitis, entonces aquí lo que vamos a solicitar es un ultrasonido abdominal, ¿de acuerdo? Y hablamos de apendicitis, pues lo primero, tiene una prevalencia del 7%, algo que ya fue preguntado en la ENAM. El diagnóstico se hace de forma clínica, doctor. No se hace con estudios de imagen, se hace clínico porque el diagnóstico de apendicitis es clínico. Van a existir escalas, como la escala de Alvarado. La guía técnica dice lo siguiente de la escala de Alvarado, que
no tiene una eficacia real, pero que nos va a ser de utilidad a todos aquellos médicos que acabamos de salir de la facultad, porque somos médicos inexpertos, porque nos eleva nuestra impresión diagnóstica del 58% al 71%. O sea, es una herramienta fabulosa. Si apenas está saliendo igual que yo. Y va a haber signos clínicos que son de importancia que debes de recordar. El de McBurney, el de Bloomberg y el de Robson. El de Shake, ese nada más venía en la imagen. ¿Por qué es importante que los recuerdes? Porque en ENARMS anteriores han preguntado signos clínicos y sería una pena que algo tan sencillo no te lo supieras. Entonces, a repasar los signos de apendicitis, porque sí son muy importantes. Si estás en el servicio social y te llega un niño con dolor, empieza a practicarlos. Esa es la mejor forma en la que puedes recordar la práctica. Y ahora vamos a ver este algoritmo para hacer el diagnóstico. Y si es un adulto joven que tiene de 2 a 3 datos cardinales, entonces nosotros vamos a empezar a sospechar de una apendicitis. Estos datos cardinales pues van a ser el dolor característico, que el dolor migra del epigastrio hacia la fosa ilíaca derecha, manifestaciones de irritación peritoneal, que son los signos que acabamos de ver, y los datos de respuesta inflamatoria, como puede ser la leucocitosis. Si tiene 2 de los 3 signos cardinales en un adulto joven, entonces inmediatamente se debe de hacer cirugía, como lo dice la guía de práctica clínica. Es claro que esto no va a pasar, hay que hacer estudios de imagen, pero aquí ya está justificado incluso. Y eso puede que te lo lleguen a preguntar. Si es una mujer en edad reproductiva pero que no está embarazada, el estudio de elección va a ser la tomografía, al igual que en el adulto mayor, si tiene riesgo de apendicitis. En los niños, si tiene uno de los 3 signos cardinales, nosotros lo que vamos a hacer es un ultrasonido y posteriormente, si es posible, realizamos una tomografía, ¿de acuerdo? Para que lo recuerdes, este es el método diagnóstico o la ruta diagnóstica que nos marca la guía de práctica clínica. Y si nos vamos con el aspecto del tratamiento, tampoco debemos de olvidar lo siguiente. Si es un niño y el niño tiene más de 5 años, le podemos hacer una apendicectomía por vía laparoscópica. Pero si no tiene esta edad, se recomienda una cirugía abierta. Igual con el embarazo. Si tiene 28 semanas de gestación o tiene más de 28 semanas de gestación, nosotros debemos de hacer una apendicectomía abierta. Si tiene menos de estas semanas de gestación, se puede realizar la cirugía laparoscópica. En el adulto joven vamos a decidir lo que el paciente quiera hacer, laparoscópica o abierta, y en el adulto mayor va a ser dependiente si tiene o no crónico degenerativos. Si los tiene, vamos a preferir un procedimiento abierto y si no los tiene, ya va a ser la elección propia del paciente. Continuamos con la enfermedad diverticular, ya nos falta muy poquitito para acabar y vamos a ver 3 enfermedades de la enfermedad diverticular: la diverticulosis, la enfermedad diverticular, la diverticulitis y la hemorragia diverticular. Primero, debes de entender que los divertículos van a ser falsos divertículos, pues solamente van a ser protrusiones de la mucosa y de la submucosa. Segundo, que principalmente se van a encontrar en el colon izquierdo, la principal sitio de los divertículos, y principalmente en el sigma. También se dice que los divertículos del lado izquierdo van a tener más riesgo de inflamación, o sea, de desarrollar diverticulitis, y los del lado derecho van a tener más riesgo de sangrado. La diverticulosis va a ser la presencia propia de estos divertículos, así nada más, sin producir ninguna molestia, solamente están ahí. El 95% se van a encontrar en el sigma y el diagnóstico lo vamos a realizar con enema opaco. Se supone que por teoría estos van a ser asintomáticos, pero si nos empiezan a dar datos como sangre oculta en heces que empieza a producir anemia o que tiene un dolor crónico en fosa ilíaca izquierda, entonces ya vamos a hablar de una enfermedad diverticular. El tratamiento va a ser con rifaximina y si el paciente no mejora, entonces podemos dar sulfasalazina. Mientras que la diverticulitis, pues van a ser aquellos casos en donde el divertículo se tapó y se inflamó. Entonces empieza a producir dolor. Y clásicamente lo vamos a reconocer porque nos van a hablar de un paciente de 50, 60 años que tiene antecedente de estreñimiento y que además tiene datos de apendicitis, pero del lado contrario. O sea, una apendicitis izquierda. Que es, ¿por qué? Por la diverticulitis. El diagnóstico lo vamos a hacer con tomografía.
Porque si nosotros hiciéramos una colonoscopia o un enema con bario, como en el caso anterior de la diverticulosis, nosotros tenemos mayor riesgo de que el paciente llegue a tener perforación. Entonces vamos a complicar más al paciente. Esta tomografía nos va a dar una clasificación, que es la clasificación de Hinchey, la cual nos va a dar hasta 4 estadios. Y estos estadios son importantes que los recuerdes y que te los aprendas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ellos vamos a decidir qué tratamiento vamos a realizar. En los estadios 0 a 2, que van a ser cuando es una diverticulitis leve, en el 0, o nada más, o es un absceso menor de 5 centímetros, que es en el 1A y el 1B. En estos casos, nosotros lo que vamos a hacer es un tratamiento conservador. Y la guía de práctica clínica no menciona o no hace tanta referencia en cuándo o en dónde vamos a incluir el drenaje percutáneo. Pero idealmente el drenaje percutáneo se va a hacer en mayores de 5 centímetros. Mientras que el quirúrgico lo vamos a hacer si hay peritonitis generalizada o grados 2 a 4. Va a ser el drenaje del absceso. Y otra opción quirúrgica que tenemos es la resección del sigma más anastomosis. Esto se va a hacer por vía laparoscópica. Es importante que lo recuerdes porque te lo pueden llegar a preguntar. Seguimos con otra complicación que es la hemorragia diverticular. Debes recordar que la hemorragia diverticular, hasta el 80% de las hemorragias van a remitir de forma espontánea y es este 20% restante a los cuales vamos a dar tratamiento. Si después de hacer una colonoscopia y dar tratamiento endoscópico el paciente persiste con sangrado, entonces vamos a recurrir a la segunda opción, que es la arteriografía. Y si el paciente, pese a realizar una arteriografía o si desde el inicio fue un sangrado masivo que nos dejó a nuestro paciente chocado, vamos a realizar una hemicolectomía derecha. ¿Por qué? Porque ya se vuelve una situación de urgencia. Cerramos ahora con las enfermedades inflamatorias intestinales. Y aquí tenemos a dos que van a destacar sobre todas las demás: la enfermedad de Crohn y la enfermedad o la colitis ulcerosa crónica inespecífica. ¿Qué debemos de recordar de Crohn? De Crohn debemos de saber que su clínica pues va a ser una diarrea crónica con anemia, con pérdida de peso, datos muy inespecíficos de dolor abdominal y que puede llegar a tener fístulas. Clásicamente va a ser una afectación ileocólica que va a ser transmural, o sea, va a afectar a todas las capas hasta la serosa. Pero debes de recordar que afecta en todos los sitios del tracto gastrointestinal y es algo muy común que te lo pregunten en los exámenes, que CUSI nada más afecta al colon, mientras Crohn afecta a todo el tracto gastrointestinal. Va a haber unos anticuerpos que son los anticuerpos antisaccharomycetes o llamados mejor como los ASCA. El tratamiento va a ser con aminosalicilatos y con corticosteroides. Aquí no tenemos diagnósticos de elección. Va a ser, según la guía de práctica clínica, va a ser una integración diagnóstica de diversos métodos que podemos realizar junto con la clínica. Mientras que la enfermedad de CUSI o la colitis ulcerosa crónica inespecífica, pues esta se va a respetar nada más en el colon y vamos a tener varias etapas. Va a ser la proctitis. Después va a ser seguida por la colitis izquierda y la pancolitis. Debes de recordar que es continua, o sea, tú no vas a encontrar un daño a nivel del recto y otro daño a nivel del ángulo hepático, del colon. No se puede, tiene que ser en forma continua. El tabaco va a ejercer un efecto protector y aquí también vamos a tener unos anticuerpos positivos que son los PANCA. Solo se va a afectar la mucosa, puede haber rectorragia y además el tratamiento va a ser similar a lo que acabamos de revisar, que es con corticosteroides y salicilatos. Tanto en Crohn como en CUSI podemos optar por dar medicamento anti-TNF como el infliximab y este se va a dar en caso de que haya complicaciones como las fístulas. Patológicamente vamos a encontrar en la enfermedad de Crohn la presencia de granulomas y es algo muy característico que pueda venir en tu caso clínico. Y además de que si ves esta imagen endoscópica vas a ver zonas en donde hay áreas de mucosa sanas con áreas de mucosa pues nada sanas. Y esto te da un aspecto de empedrado, como un piso que está empedrado. ¿Por qué sucede esto? Porque Crohn no da afectación continua, sino que hay ciertas zonas o parches que se quedan sanos y otros parches que se quedan afectados. Y eso sucede a todo el nivel del tracto digestivo. Mientras que la colitis ulcerosa nos va a dar característicamente abscesos de las criptas, pero lo que tú debes recordar siempre son las hemorragias. ¿Por qué? Porque te puede llegar a causar rectorragia.
El tratamiento quirúrgico es otro de los aspectos que te debes de tomar mucha importancia. Para la enfermedad de Crohn, el tratamiento no es curativo, ¿de acuerdo? Entonces, tú solamente vas a hacer el tratamiento quirúrgico cuando el paciente lo requiera y van a ser resecciones del sitio afectado. Si tienes estenosis que no responde a las dilataciones, pues entonces lo que vas a hacer es la resección de la estenosis y hasta ahí. Pero en el caso de la colitis ulcerativa, ahí sí va a ser curativo, por eso su nombre, sí, curativo. Y así es como lo vas a recordar. Cuando se ocupa la cirugía en la colitis ulcerativa, pues cuando hay datos o complicaciones como el megacolon tóxico. Es algo en donde podrías llegar a realizar una cirugía. Y ya con esto hemos terminado la videoclase de hoy. Espero que la videoclase haya sido de tu agrado. No me queda más que agradecerte la atención prestada. Es claro que trataremos de ir mejorando hacia arriba, más que nada en el contexto de las videoclases, para tratar de hacerlas un poco más concisas, resumidas y que puedas sacarle el mayor provecho a todo tu día. Te agradezco mucho la participación dentro del grupo y si conoces algún médico que esté interesado en formar parte de nuestro grupo de estudio, no dudes en invitarlo. Soy el Dr. Treviño y esto ha sido todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.